esta semana vamos a ver dos temas relativamente sencillos, pero muy importantes, ¿no? Que se llaman pérdidas fiscales y saldos a favor. Aquí podemos ver, gracias. ¿Qué vamos a ver? Los temas que vamos a ver son pérdidas fiscales. Primeramente, ¿qué son las pérdidas fiscales? ¿Cuándo se genera la pérdida fiscal? ¿Cómo se actualiza? ¿Qué pasa si no se aplica pudiendo hacerlo? Los efectos fiscales de la aplicación de pérdidas fiscales en el ejercicio. Y por el otro lado, los saldos a favor. Vamos a ver el origen del saldo a favor, los impuestos que lo originan, qué hacer con el saldo a favor, la diferencia con el pago de lo indebido. Esos son los temas que vamos a estar viendo este día. Primeramente, pérdidas fiscales. En la ley del ISR, en el título 2, que es personas morales, en el capítulo 5, que es donde encontramos todo lo relativo a las pérdidas, encontramos el artículo 57, que nos dice qué son las pérdidas fiscales. Lo primero es, la pérdida fiscal se obtiene de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. Es muy sencillo, ¿no? Cuando tengo deducciones superiores a los ingresos acumulables, entonces voy a tener una pérdida fiscal. Ahora bien, ese resultado, que es algo muy importante, esa pérdida fiscal por la diferencia que hay entre deducciones autorizadas e ingresos acumulables, se incrementará en su caso con la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pagada en el ejercicio en los términos del 123. Entonces, este es un punto importante donde tenemos que recordar que a la pérdida fiscal que obtengamos se va a ver incrementada esa pérdida por la PTU que en su caso hubiéramos pagado. Ahora, si incurro en una pérdida, ¿me sirve de algo? Bueno, lo primero que debemos de buscar es pues obviamente no tener pérdidas, ¿verdad? Porque no es muy recomendable que tengamos pérdidas, ¿no? Pero si por algunas circunstancias, sobre todo la pérdida fiscal, que no necesariamente se da también una pérdida contable, pero si tengo una pérdida fiscal, el propio artículo 57 me dice qué es lo que tengo que hacer con ella. Lo que me dice es, la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. O sea, si tengo yo en el año 2016, por ejemplo, una pérdida, entonces yo tengo 10 ejercicios para amortizarla, ¿no? Ahora bien, si después de los 10 ejercicios todavía tengo pérdida pendiente de amortizar, hasta ahí se pierde, ¿no? O sea, ya nomás tengo 10 años para poderla amortizar. ¿Qué sucede si no disminuyo las pérdidas en el ejercicio siguiente o en el ejercicio que pudiera, ¿no? Fíjense bien, también, si se dan cuenta, el artículo 57 es muy importante para estos casos. Dice, cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio, en cualquier ejercicio, en el siguiente, en el 2, en el 3, en el 10, cuando el contribuyente no disminuye en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho de hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. Entonces, esto es muy importante, muy importante. Necesito tener bien controladas, bien identificadas mis pérdidas fiscales, porque tengo 10 años para amortizarlas. Pero si en algún año yo no puedo o no quise o se me pasó amortizarla, entonces pierdo el derecho a la amortización en los ejercicios siguientes hasta por el monto en que lo pude haber amortizado, ¿no? Ahora, esas pérdidas fiscales, obviamente, si yo tengo una pérdida fiscal hoy que se generó en el 2012, esa pérdida fiscal del 2012 se debe de actualizar y se va actualizando bajo un esquema especial, ¿no? El mismo artículo 57 es el que me define cómo voy a actualizar las pérdidas fiscales. Fíjense lo que nos dice. Dice, para estos efectos, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. Fíjense cómo nos refiere
al ejercicio en que ocurrió la pérdida. En el ejercicio en que ocurrió la pérdida nos dice el último mes del mismo ejercicio. El último mes del mismo ejercicio siempre va a ser diciembre, ¿eh? Porque los ejercicios fiscales en México terminan en diciembre. Entonces, el otro caso es el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió. Si agarramos un ejercicio regular, un ejercicio de enero a diciembre, pues el primer mes de la segunda mitad siempre va a ser julio, ¿verdad? Si es un ejercicio regular. Pero si es un ejercicio irregular, tendremos que sacar cuál es el primer mes de la segunda mitad. ¿Cuándo tenemos un ejercicio irregular? Pues cuando inician operaciones las empresas. Cuando inician operaciones las empresas, voy a decir que iniciaron operaciones, voy a inventar, en mayo. En mayo del 2016 inició operaciones. Entonces, el primer mes de la segunda mitad, pues tengo que sacar yo de mayo a diciembre cuántos meses son, definir cuál es la mitad y el primer mes de la segunda mitad es el que voy a considerar. El otro, invariablemente, siempre será diciembre, ¿no? Y esto es lo que le conocemos como la primera actualización de las pérdidas. Pero hay una segunda actualización de las pérdidas. ¿Cuál es la segunda actualización? Si después de que actualicé por primera vez y yo amortizo pérdidas, quedara todavía pérdidas pendientes de amortizar, entonces la parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará por segunda vez utilizando el siguiente factor de actualización. ¿Cuál es el siguiente factor de actualización? El índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará. ¿Cuál es el último mes de la primera mitad de un ejercicio? El último mes de la primera mitad siempre será junio, ¿verdad? Entre el último mes en que se actualizó por última vez. ¿Cuál es la actualización que tuvimos por última vez? Pues diciembre, ¿verdad? Entonces, la segunda actualización será junio entre diciembre. ¿Estamos? Junio del ejercicio en que se va a aplicar y diciembre del ejercicio inmediato anterior. ¿Sí queda claro? Bueno, hay una tercera actualización. ¿Sí? Vamos a ver primero. Cuando son la primera actualización, cuando los ejercicios fiscales son regulares, pues va a ser de enero a diciembre. Y se ocupan los índices siempre de julio y diciembre, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. La segunda actualización va de diciembre, que fue la última actualización, a junio del siguiente ejercicio. Y la tercera actualización a la que me referí ahorita es siempre junio del año que se va a aplicar, entre junio del año inmediato anterior. ¿Por qué junio del año inmediato anterior? Porque fue la última vez que la actualizamos, ¿no? Entonces, la pérdida fiscal, recuerden, es muy importante su actualización. Muy, muy importante, porque eso nos amplía, obviamente, los montos que podemos amortizar. Bien. Vamos a ver algunos casos específicos. Déjenme tomo mi café porque... Algunos casos específicos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo yo una fusión de sociedades? Cuando hay fusión de sociedades, en este caso, el derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufre y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. La ley es clara y precisa. Las pérdidas son personales y no se pueden transmitir a otra persona y dice claramente ni como consecuencia de fusión. Sin embargo, cuando hay una fusión, pues hay una permanencia de la empresa fusionada, ¿no? Y si la empresa fusionada es la que traía las pérdidas, entonces hay una circunstancia especial. Primero, en el caso de fusión, la sociedad fusionante, o sea, la que absorbe, solo podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento de la fusión, pero ojo, con cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida. Es muy importante esta parte, porque imagínense, si yo tengo una sociedad que tiene pérdidas fiscales y tengo una sociedad que tiene utilidades fiscales, pues dice una planeación muy buena que se hacía en el pasado, ¿sí?
era fusiono estas dos y ya la nueva, la que persiste, pues aplica las pérdidas de la que ya no existe. Entonces, aquí la ley cambia para evitar esa circunstancia, precisamente. ¿Y qué es lo que dice? Ok, la pérdida fiscal la puede amortizar siempre y cuando sea contra las utilidades fiscales correspondientes a la explotación de los mismos giros en que se produjo la pérdida. O sea, tiene que ser contra la misma actividad que produjo la pérdida. Ahora, si por un lado tenemos la fusión, por el otro lado tenemos la escisión. La fusión, acuérdense que es cuando dos sociedades se juntan y persiste una sola. Y la escisión es cuando de una sola se hacen dos sociedades o más, ¿no? En escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse de utilidades fiscales se deberán dividir entre las sociedades exindentes y las escindidas. O sea, si yo soy una sociedad que tiene pérdida y me excindo, si dices, si de una nacen dos, la pérdida fiscal que tenía antes de ser extendida se va a dividir entre las dos. ¿Pero cómo? En la proporción en que se divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales de la exindente cuando ésta realizaba preponderantemente dichas actividades. O sea, si mis actividades son comerciales, conforme a divida los inventarios y las cuentas por cobrar, en esa medida voy a dividir las pérdidas fiscales. O bien, de los activos fijos, cuando la sociedad exindente realizaba preponderantemente otras actividades empresariales. Es decir, si yo no me dedico a actividades comerciales, me dedico a actividades industriales, por ejemplo, conforme dividan los activos fijos en las sociedades que nacieron, en esa medida voy a proporcionalmente dividir las pérdidas fiscales. Para determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se deberán excluir las inversiones en bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante, en un dado caso que tuviera bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante. ¿Sí queda claro? Bueno, si no, acuérdense que tenemos un chat por ahí donde pueden estarnos escribiendo, en caso de dudas, alguna duda correspondiente, ¿no? Aquí yo veo las preguntas y aquí, si me las sé, la contesto y si no, cuando menos la investigo, ¿no? Ok, ahora, efectos fiscales de las pérdidas fiscales en la determinación del ISR. Obviamente, si yo tengo una pérdida fiscal, esa pérdida fiscal incide directamente en la determinación del ISR del ejercicio, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando tengo pérdidas fiscales? Obviamente, pues tengo un ISR menor por pagar del ejercicio. ¿Cuándo se da esto? Cuando la utilidad fiscal del ejercicio es superior al monto de las pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores. En ese momento mi utilidad del ejercicio se ve disminuida por el monto de la pérdida que estoy actualizando y obviamente tengo un resultado fiscal menor. Y al aplicar la tasa del impuesto, pues tengo, obviamente, un ISR causado en ejercicio menor. Otra cosa que se puede dar es que me dé un saldo a favor de ISR en el ejercicio. ¿Por qué? Cuando la utilidad fiscal del ejercicio es menor a las pérdidas que tengo pendientes de amortizar, pues entonces quiere decir que no voy a tener un resultado fiscal. Porque si tengo 100 de utilidad fiscal y tengo 200 de pérdidas por amortizar, pues voy a amortizar 100 y me queda un resultado de 0. Y como consecuencia de ello, tampoco se obtendría un ISR causado en el ejercicio, ¿verdad? Por lo que en su caso, las retenciones de ISR y los pagos provisionales que hubiéramos efectuado al no poder acreditarse, pues se genera un saldo a favor en el ejercicio. Y obviamente ese saldo a favor, pues pudiéramos acreditarlo, compensarlo o solicitarlo en devolución. Que precisamente ahí es cuando veríamos ahorita el próximo tema que se llama saldos a favor. Así en resumen, cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta respecto a las pérdidas. Primero, que se puede disminuir de las utilidades fiscales que generemos en los 10 ejercicios siguientes. ¿Hasta qué fecha? Hasta que se agote. Segundo, cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores,
perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado. Por eso es muy importante que tengamos bien clara el monto de las pérdidas fiscales que tenemos pendientes de amortizar y que tengamos muy claro también las aplicaciones que vamos haciendo año con año, ¿no? La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicando por el factor de actualización correspondiente. ¿Qué factor? Pues depende, ¿no? Ya vimos los 3 momentos de actualización. El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufra, o sea, el que las originó. Y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión, excepto en el caso que veíamos ahorita hace rato, ¿no? Que sea sobre las mismas actividades, sobre utilidades fiscales que generen las mismas actividades que generan la pérdida, ¿no? Tener pérdida fiscal en el ejercicio no implica precisamente tener pérdida contable, ni es garantía de no tener coeficiente de utilidad o no tener PTU, ¿no? Porque una cosa es la pérdida fiscal y otra cosa es lo contable, ¿no? Recordemos eso, ¿no? También ya lo vimos en cafés anteriores, como en coeficiente de utilidad podemos generar un coeficiente de utilidad partiendo de una pérdida también, ¿no? Muy bien. Vamos a cambiar el tema. Vamos ahora con otro que viene muy pegado a lo que es pérdidas. Si tenemos pérdidas, muy probablemente, ya lo veíamos hace un momento, muy probablemente llegáramos a tener también saldos a favor. Entonces, si llegáramos a tener un saldo a favor, obviamente, ¿qué podemos hacer con ese saldo a favor? Tener un saldo a favor es tener un derecho de recuperar las cantidades que hayan pagado indebidamente o en exceso al servicio de administración tributaria, así como de los saldos a favor que resulten en declaraciones, siempre que sean determinados correctamente y conforme a lo previsto en las disposiciones fiscales, ¿no? Perdón. Los saldos a favor se originan una vez que ha vencido el plazo para que el contribuyente presente la declaración del ejercicio y no cuando esté de manera efectiva presentada, de acuerdo con un reciente criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte, ¿sí? Pero es un criterio nada más, es una tesis, pero no es no es jurisprudencia, ¿no? Es decir, si bien se reduce el tiempo para que solicites la devolución, si se declaró de manera extemporánea, se amplía el periodo por el que el SAT debe calcular la actualización a tu favor. O sea, acuérdense bien. Entre más pronto presentemos los saldos a favor, entre más pronto presentemos esos saldos a favor, logramos una actualización mayor, ¿verdad? Por eso es que decimos, si presentas de manera extemporánea tu declaración con el saldo a favor, pues entonces la actualización es más corta, ¿no? En materia de saldos a favor, ¿qué impuestos me pueden generar saldos a favor? Fíjense bien, es el ISR propio, el IVA, el IEPS propio y el subsidio al empleo, ¿ok? Si bien también podemos decir que otros impuestos también pueden generar saldos a favor, pero hay que diferenciar claramente lo que es un saldo a favor de lo que es un pago de lo indebido, porque son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo de retenciones pago en exceso, no es que genere un saldo a favor, sino que fue un pago indebido. Pues. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo retuve 100, pero por alguna cosa, por algún error, enteré 150. Entonces, esos 50 de exceso no es un saldo a favor, sino es un pago de lo indebido. Ahorita lo vamos a ver un tanto cuanto más explícito la diferencia. Ahora, otra cosa importante es que los saldos a favor que se generen, o sea, saldos a favor de IVA en específico, ¿cuándo se van a generar? Pues muy sencillo, ¿no? Cuando el IVA acreditable es mayor al IVA trasladado. Cuando es así, entonces podemos decir que salió más IVA que el que entró, pues, y entonces tenemos derecho a acreditarlo, o a compensarlo, o a solicitarlo en devolución. ¿Quién decide qué hacer? El contribuyente decide qué hacer, ¿eh? El contribuyente decide si lo acredita,
El contribuyente decide si lo compensa o si lo solicita en devolución. Vamos a ver qué hacer en cada caso, ¿no? Por ejemplo, hay actividades que son tasa cero. Muchas actividades son tasa cero. Entonces, esas actividades tasa cero, pues nunca me generan un IVA trasladado, un IVA por pagar. Entonces, pero siempre tengo IVA acreditable. Entonces, siempre voy a tener saldos a favor de IVA. El ejemplo más claro, preciso, con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, todas esas actividades que me generan saldos a favor constantemente, ¿no? Acreditarlo es complicado en esas actividades. Habrá otras que sí se pueden, ¿no? Pero acreditarlo, esto se refiere a que se utilizará para pagar el IVA cargo que resulte en los próximos meses, pues. O sea, en este mes, voy a decir, en junio tuve un saldo a favor, pero en julio, en agosto tengo saldos a cargo, entonces el saldo a favor de junio lo acredito contra el de julio, contra el de agosto, hasta que se acabe, ¿no? En este caso, las personas morales deben plasmar el detalle de este acreditamiento dentro de su declaración mensual en el sistema de declaraciones y pagos o en el pago famoso referencial, y las personas físicas basta con incorporarlo dentro del IVA acreditable en la nueva plataforma de declaraciones y pagos en tanto no se modifique esa plataforma, ¿no? Compensarlo. ¿Qué podemos hacer también con los saldos a favor? Bueno, compensar es una manera interesante de pagar, ¿no? Ya que con el saldo a favor de IVA se puede pagar otros impuestos a cargo, como los pagos provisionales de ISR e incluso las retenciones de ISR por sueldos y salarios, por asimilados, por servicios profesionales, por arrendamiento, por pagos al extranjero, por cualquier ISR retenido también, ¿no? Ahora bien, para que la compensación sea válida, basta con que en la declaración en la que se generó el saldo a favor y la declaración en la que se compensa, o sea, la declaración donde genero el saldo a favor y la declaración donde voy a compensar, se hagan en el sistema de IP o en el de declaraciones y pagos o pagos referenciados, y plasmar el detalle de en la declaración del mes. Entonces, eso es la compensación. ¿Se acuerdan cuando presentábamos avisos de compensación y teníamos que hacer otras declaraciones adicionales cuando compensábamos, ¿no? Ahora basta con que se hagan en el DIP ambas declaraciones. La otra circunstancia es, ya tengo un saldo a favor, lo puedo acreditar, lo puedo compensar, ni lo acredité ni lo compensé, voy a solicitarlo en devolución. Entonces, si lo voy a solicitar en devolución, que es la forma más engorrosa y complicada de las opciones. ¿Por qué engorrosa? Pues porque la verdad es que la autoridad no le gusta regresar dinero, ¿no? El SAT dispone de una serie de mecanismos que hacen complicado que una devolución de saldos a favor de IVA funcione rápidamente. Además de que nos generan unos requerimientos que la verdad a veces nos dan una información o nos piden una información monstruosa, ¿no? De requerimientos de información importantes. Sin embargo, cuando generamos saldos a favor de forma cotidiana y mensual, pues la verdad es que es la única manera en que puedo obtener el regreso de esos saldos a favor, ¿no? A través de devoluciones. Porque a lo mejor no me alcanzo, no genero tanto impuesto como para compensar todos los saldos a favor, ¿sí? Y pues no tengo acreditamientos, ¿no? Por otro lado, están los saldos a favor de ISR. O sea, ahorita veíamos saldos a favor de IVA. Por otro lado, tenemos saldos a favor de ISR. Estos solo se pueden generar al cierre del ejercicio. Si tengo saldos a favor de ISR, es porque en la declaración anual del ejercicio en que estoy presentando, ahí mis pagos provisionales, mis retenciones de ISR que me hicieron, por ejemplo, los bancos, fue mayor al ISR causado. Entonces, solamente es en declaración anual. En el caso de personas que tienen ingresos por salarios y el patrón les efectúa retenciones, estos tienen el derecho de presentar su declaración anual e incorporar también todas sus deducciones personales y así, en su caso, generar o aumentar su saldo a favor, ¿no? Acuérdense que las deducciones personales son exclusivas para ¿quiénes? Para personas físicas, ¿verdad? Ok. En el caso de contribuyentes que tienen actividades empresariales
y cuyos pagos provisionales o retenciones resultaron mayores que el impuesto anual, pues también tienen derecho a solicitar en devolución el ISR a su favor o en su defecto compensarlo en meses posteriores, ¿no? Fíjense bien, en el caso de saldos a favor de ISR, ¿qué me queda por hacer? Con los saldos a favor de ISR tengo dos opciones. Uno, compensarlo contra saldos a cargos posteriores. Y dos, solicitarle una devolución, ¿no? Ahí tenemos una laminita así muy sencilla de observar, donde me dice, si yo tengo un saldo a favor de ISR propio, ¿lo puedo compensar contra ISR propio? Sí. ¿Contra IVA propio? Sí. ¿Contra IEPS propio? Sí. ¿Contra retenciones de ISR? Sí. ¿Contra retenciones de IVA? No. Fíjense cómo aquí en retenciones de IVA en específico tenemos un no en ninguna. O sea, hace que contra las retenciones de IVA no podemos compensar absolutamente nada. ¿Ok? ¿Lo puedo compensar el ISR propio, el saldo a favor de ISR propio contra retenciones de IEPS? Sí. Ahora, si tengo un saldo a favor de IVA, ¿lo puedo acreditar contra el ISR? Sí. Contra el IVA, no. Aunque aquí tenemos un asterisco, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué contra IVA no? Pues porque si yo acredito mi saldo, si yo aplico mi saldo a favor de IVA contra IVAs a cargos posteriores, ¿qué sucede? Eso no se llama compensación, eso se llama acreditamiento, ¿no? Entonces, por eso es que hay un no. Contra IES propio sí, contra retenciones de ISR sí, contra IVA no, ya lo decíamos, contra retención de IEPS sí. Ahora, si tengo saldo a favor de IEPS, contra ISR propio, no. Contra IVA propio, no. Contra IEPS propio sí, y todo lo demás es no. Fíjense cómo el IEPS juega un papel diferente, ¿no? Vamos, déjenme ver si tengo por aquí. Aquí. Fíjense bien. Este IVA propio, les decía, ¿puedo compensarlo? No, porque eso se llama acreditamiento. Pero fíjense qué sí puedo hacer. ¿Qué sí puedo hacer? Supongamos que yo tengo un saldo a favor de junio del 2017. Lo que sí puedo hacer es ese saldo a favor de junio del 2017, si lo aplico contra agosto, septiembre, se llama acreditamiento, ¿verdad? Pero supongamos que el saldo a favor de junio del 2017, por alguna circunstancia, yo tengo un saldo a cargo en abril del 2017 de IVA. Obviamente, si yo quiero aplicar el saldo a favor de junio contra un saldo a cargo de abril, o sea, anterior, no lo puedo acreditar, ¿verdad? Pero entonces la ley sí me permite compensar mi saldo a favor de junio contra un saldo a cargo de abril. ¿Ok? Por eso el asterisco. En materia de IVA, puedo yo compensar saldos a favor de IVA contra saldos a cargo de IVA, siempre y cuando sean por meses anteriores a la generación del saldo a favor. Esa es una muy buena circunstancia, ¿eh? Y eso es algo que nos ayuda mucho. Mucho nos ayuda, porque si yo sé, o sea, yo tengo ahorita, por ejemplo, abril, que tengo impuesto a cargo, ¿sí? Y yo ya sé que voy a tener compras importantes, por ejemplo, en mayo o en junio, y que me van a generar un saldo a favor allá. Yo puedo, que no es correcto, pero yo puedo aguantar mi pago de abril hasta tener el saldo a favor de mayo o de junio y ese compensarlo contra el de abril. Y entonces implica no un desembolso, sino una compensación. Por supuesto que eso me lleva a una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que voy a tener que pagar actualizaciones y recargos del mes de abril por el periodo que transcurra hasta que tengo el saldo a favor de mayo o de junio, ¿no? Pero como opción puede ser una buena opción. Ok. Otra forma, que es la otra forma de obtener saldos a favor, es generando un pago del indebido, ¿sí? Que les decía, es importante que tengamos claro la diferencia entre un pago del indebido
y un saldo a favor. Fíjense bien. La segunda sala de la Corte considera que un pago de lo indebido resulta de cantidades enteradas en exceso por el contribuyente. Fíjense bien, cantidades enteradas en exceso. Es decir, los montos no se adeudaban al fisco, sino que se enteró una cantidad mayor a la impuesta por la ley a causa de un error aritmético. Un error aritmético o de cálculo, un error de cálculo o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a su cargo. Es decir, de acuerdo a la aplicación estricta de la ley, no tenía por qué pagar, pero pagué. Eso significa un pago de lo indebido. Por su parte, un saldo a favor, o sea, fíjense bien, un saldo a favor, deriva de la aplicación de la mecánica establecida en la ley tributaria, por lo que se genera una vez enterado el tributo a la hacienda pública. Es decir, la ley me obliga a pagar. Hoy pago, aunque, por ejemplo, el ejemplo más preciso son los pagos provisionales en personas morales, ¿verdad? Yo tengo un coeficiente de utilidad con el que voy haciendo mis pagos provisionales. La ley me obliga a pagar, aunque al final de la declaración anual resulta que lo que pagué en provisionales sea mayor a lo que generé como impuesto anual. Ese es un saldo a favor. Un pago indebido es algo que no debí de haber pagado, ¿no? La forma más fácil de diferenciar el pago indebido de un saldo a favor es revisando la periodicidad de pago de la contribución de la cual se hizo ese pago. Esto es, si la contribución se causa por ejercicio y se tiene la obligación de realizar pagos provisionales o definitivos mensuales, solo se obtendrá un saldo a favor hasta que se presente la declaración del ejercicio y en esta misma se determina el saldo a favor o en la definitiva mensual en su caso, ¿no? Si se paga en exceso en los pagos provisionales y o definitivo mensual por un cálculo erróneo, insisto, estaríamos ante un pago de lo indebido, ¿verdad? Otra cosa, o cosas así muy genéricas de saldos a favor. No es compensable el impuesto sobre automóviles nuevos, o sea, el ISAN no es compensable. Ni el impuesto sobre tenencia, excepto el de aeronaves, ya que son administrados por las entidades federativas. Acuérdense que la ley del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos quedó abrogada desde 2012. Otra cosa, no procede la compensación del crédito al salario pagado al trabajador. ¿Por qué no procede la compensación? Porque lo que la ley prevé es el acreditamiento contra el ISR a cargo o contra el ISR retenido, ¿sí? Pusimos el crédito al salario porque probablemente todavía tengamos empresas que tengan el crédito al salario. Pero también recuerden que hoy por hoy el subsidio al empleo, y lo mencionamos en láminas anteriores, ahí está el subsidio al empleo, ¿no? Porque el subsidio al empleo me puede generar saldos a favor, ¿sí? Me puede generar saldos a favor el subsidio al empleo, que ese subsidio al empleo también lo puedo aplicar acreditándolo contra impuestos a cargos o bien solicitándolo en devolución, ¿eh? El subsidio al empleo también lo puedo solicitar en devolución. No procede la compensación de las diferencias a favor de retenciones de ISR por sueldos y salarios contra otros impuestos federales, ya que existe un mecanismo específico en el artículo 97 de la ley para compensar esas diferencias, ¿no? Es la compensación entre retenciones de salarios. Tampoco procede la compensación del ISR administrado por las entidades federativas, ¿sí? La compensación del IEPS también es importante porque debe efectuarse en los términos del 5 de la ley del IEPS. Cuando en la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá compensarlo contra el IEPS a su cargo que corresponda en los pagos mensuales siguientes hasta agotarlo. Lo veíamos hace rato en la laminita esa de las compensaciones. Aquí está lo del IVA. ¿Se puede compensar IVA contra IVA? Sí. Sí, ahí está el criterio. Ese criterio 133-2013 del IVA. Este criterio me dice cómo se debe compensar. El saldo a favor del impuesto al valor agregado de un mes posterior podrá compensarse contra el adeudo a cargo del contribuyente por el mismo impuesto correspondiente a meses anteriores,
con su respectiva actualización y recargos de conformar con el artículo 23 del código, ¿no? Entonces, esto es importante también, ¿no? Ya lo platicábamos hace un momento. Puntos a observar. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quien se le retuvo la contribución. Ojo con esto, ¿sí? ¿Por qué cambió? Esto cambió por allá en el 2002, más o menos, cambió esto. Pero fíjense bien, si yo retuve, ¿sí? Si yo retuve, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quien se le retuvo, no al que retuvo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, por un error, le retuve a un trabajador de más, el que va a solicitar la devolución no voy a ser yo, sino va a ser el trabajador, porque fue al que le retuve, ¿no? Otra cosa importante, tratándose de impuestos indirectos, por ejemplo, el IVA, la devolución por el pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Esto es similar a lo anterior. Y el caso que hizo que la ley se modificara en este sentido fue el caso Jumex. No sé si lo escucharon por ahí alguna vez, el caso Jumex. Fíjense bien lo que hizo Jumex. Estoy hablando por ahí en el año 2000, 2001, no me acuerdo, ¿no? Jumex entró en un pleito con la autoridad respecto a que si sus jugos causaban IVA o no causaban IVA, ¿sí? La autoridad le decía a Jumex que sí causaba IVA. Y como sí causaba IVA, pues entonces el precio de una latita de jugo valía, voy a inventar, 10 pesos más IVA. Pero Jumex estuvo peleando en que su jugo era un alimento y por lo tanto debía de ser tasa cero. Yo les pregunto, ¿quién pagó el IVA del juguito? ¿Jumex o el cliente de Jumex? Por supuesto que el cliente de Jumex fue el que pagó el IVA. Sin embargo, Jumex, ¿qué hacía? Cobraba el IVA y lo enteraba al SAT. Y cuando le ganó al SAT respecto a que su jugo era alimento y entonces era tasa cero, entonces Jumex dijo, hey, pues todo el IVA que te pagué, regrésamelo. Y como no estaba esta disposición en la ley, pues el SAT le tuvo que regresar cerca de 20,000 millones de pesos a Jumex por todo el IVA que pagó, ¿no? Entonces, a raíz de eso se modifica esto. Y la autoridad dice, ok, en un caso similar al de Jumex, está bien, voy a regresar el IVA, pero se lo voy a regresar al consumidor, no a la empresa, porque al final el que pagó el IVA no fue la empresa, sino fue el consumidor. La empresa fungió nada más como un simple retenedor, ¿verdad? Entonces, ese es un caso muy importante. Tratándose de impuestos indirectos, como el IVA, pagados en la importación, cuando realizo la importación, procederá la devolución al contribuyente que importó, siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiera acreditado. Y es obvio, ¿verdad? El IVA que pago en aduanas, ese IVA lo puedo acreditar también aquí en México, o también lo puedo compensar, o también lo puedo solicitar en devolución, ¿verdad? Porque sigue siendo un saldo a favor, por ejemplo, del IVA. Ahora bien, las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuadas a la documentación aportada, que esto también es muy común en devoluciones, ¿verdad? Que la autoridad dice, ok, tú solicitaste 100, pero como revisé que este concepto no reúne requisitos fiscales, por lo tanto no es acreditable según la apreciación de la autoridad y te regreso solamente el diferencial, ¿no? Obviamente, si la autoridad me rechaza ciertos saldos a favor, nosotros tenemos derecho a impugnar ese rechazo, ¿verdad? También otra cosa importante es que no se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere el sexto párrafo del artículo 22 del Código,
pudiendo ejercerlas en cualquier momento, ¿no? O sea, cuando yo solicito una devolución y me piden información de la devolución, esa información que me piden, pues no se considera que están ejerciendo facultades de comprobación. Bien, ¿quiénes pueden solicitar las devoluciones? ¿Quién puede solicitar una devolución? Pues todas las personas físicas y morales que hayan presentado declaraciones con cantidades a favor en algún impuesto o que hayan pagado cantidades indebidamente, que no las hayan compensado o acreditado. Esas son las cantidades que podemos solicitar en devolución. Tratándose de impuestos retenidos, la devolución se efectúa directamente a los contribuyentes a que se les haya retenido el impuesto. El caso más sencillo es el de salarios, ¿no? Supongamos que por alguna circunstancia yo a un trabajador le retuve de más. ¿Cómo va a solicitar la devolución del trabajador? Pues al presentar su declaración anual, ¿verdad? Pero no me la van a regresar a mí, se la van a regresar directamente al trabajador, ¿no? La devolución por pago indebido del impuesto al valor agregado se efectúa a las personas que realmente pagaron el impuesto al momento de adquirir el producto o el servicio de que se trate, siempre y cuando no lo hayan acreditado y no haya cumplido la obligación que tiene el SAT para devolverlos. Este es el caso que les comentaba ahorita de Jumex, por ejemplo. El término de la prescripción, ese es otro caso, otro punto muy importante que también hace un poco de tiempo se modificó. La prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la devolución del saldo a favor es de 5 años. Ojo con esto, 5 años. O sea, un saldo a favor nosotros lo podemos solicitar en devolución en un término de 5 años, que inicia a partir del día en que pudo haber sido legalmente exigido. Esto es, desde la fecha en que se presentó la declaración en que se autodeterminó el saldo a favor o a más tardar la fecha en que debió haberse presentado la declaración correspondiente. Pero ojo con esto, porque este siguiente párrafo no existía antes en la ley. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro o por el reconocimiento expreso o tácito del deudor. En este caso, el deudor, ¿quién es? El SAT, ¿no? Si yo solicito una devolución, cada vez que yo pido la devolución, ahí se interrumpe el plazo de la prescripción, ¿no? Aunque tiene ciertas reglas, pero tengan en cuenta eso, porque a lo mejor yo puedo tener una devolución que ya se me está quemando quiere decir que ya está llegando los 5 años de plazo, y entonces yo puedo solicitar la devolución, aunque a lo mejor no lo tengo bien identificado todavía el saldo a favor, pero para interrumpir el plazo, pues es importante, es algo que nos puede servir. Muy bien, entonces, en conclusión, las pérdidas fiscales son un elemento muy importante para la determinación en un resultado fiscal. Obviamente es un elemento importante, ¿verdad? Imagínense que yo, teniendo pérdidas fiscales pendientes de amortizar, no las amortice, pues imagínense nada más, pues o sea, obviamente estoy teniendo un perjuicio. Su disminución de la utilidad fiscal del ejercicio incide de manera importante en el resultado fiscal que se obtenga, el cual puede disminuir o en un momento dado no existir, dependiendo de qué sea mayor, ¿verdad? Si el resultado fiscal o las pérdidas, que puede producir un ISR menor o en un momento dado hasta un ISR cero. No hay que perder de vista que para la autoridad la generación constante de pérdidas fiscales o saldos a favor, cuando no es normal en mi actividad, obviamente un saldo a favor constantemente en un agricultor no es problema para la autoridad, ¿verdad? Porque es normal. Pero imagínense en una empresa comercial, en una empresa que compra y vende productos grabados con IVA, pues no va a ser normal que siempre esté presentando saldos a favor, ¿verdad? Tampoco va a ser normal que siempre esté presentando pérdidas fiscales y pérdidas fiscales. Eso puede generar un foco rojo de atención, ya que no es normal que una empresa sobreviva mucho tiempo teniendo pérdidas. Bueno, aquí en México es normal tener una empresa que pérdida y no cierra, ¿no? O sea, por eso son las circunstancias de hoy de las revisiones que nos está generando la autoridad de manera importante, ¿no? Pueden darse casos reales de empresas que generen estos supuestos, pero es recomendable siempre tener todo muy bien soportado, ¿no? O sea, a lo mejor una empresa que está en periodo de crecimiento constante, a lo mejor puede ser que se esté inventariando de manera importante y no alcance
a lo que vende, soportar todas las compras que está haciendo y puede generar saldos a favor de manera periódica, pero es importante tener todo muy bien soportado. Muy bien, con eso concluimos esta parte. Yo me quedo aquí dándoles un tiempito por si alguien quiere escribir o comentar algo respecto a lo que ya vimos, ¿no? Si quieren, dejamos aquí abierta la posibilidad de que le quiten el mudo a su micrófono y puedan comentar alguna circunstancia en especial. Pepe, buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes por allá? Todo bien, gracias a Dios, también aquí. Un poquito tarde empezamos, pero todo bien. Excelente. Oye, Pepe, nomás importante recordar que cuando en el caso de compensaciones se aplica un saldo a favor presentado con anterioridad a una cantidad a cargo, pues nos permite no pagar recargo, ¿no? Con base en el artículo 15 del reglamento de código. Correctísimo, amigo, es cierto, tienes razón. No lo dije, pero tienes razón. Cuando yo tengo un saldo a favor y lo compenso, eso me da una posibilidad, de acuerdo a lo que el artículo que acaba de comentar Juan Carlos, de no generar actualización y recargos, ¿no? Así es. Más bien recargos. Recargos, así es. Así es, muy bien. ¿Algo más, señores? Gracias, Juan Carlos. Verás, aquí también Guillermo quiere preguntar algo. A ver, échale. Buenos días, Pepe. Mira, ahorita estaba diciendo que la oportunidad para recuperar algunos saldos de IVA podía estar de alguna manera delimitado por 5 años, ¿verdad? Ya sabes que yo no soy experto precisamente en cuestiones fiscales, pero mi pregunta es, cuando tú presentas una declaración complementaria, de alguna manera las autoridades fiscales pues se encuentran otra vez en posición de ejercer sus facultades. En cuestión de un IVA que lleve más de 5 años, ¿se puede presentar una declaración complementaria y después entenderse que esos 5 años se están reactivando o no? Sí, claro, claro. También es así, ¿no? O sea, nada más hay que tener mucho cuidado porque la declaración, bueno, voy a tener por un lado la posibilidad de recuperar un saldo a favor, pero también la autoridad va a tener la posibilidad de revisarme también, ¿no? De nuevo, ¿no? Entonces hay que sopesar y de valorar muy bien esa circunstancia, ¿no? Ok, muchas gracias. Sale bien. Muy bien, aprovecho también para desde aquí felicitar a Fernando Romero y ese cumpleaños, ¿sí? No sé, Mañanita. pero por aquí también es escuchando. Bueno, pues aprovecho para comentar en el tema de las pérdidas, pues ya lo veíamos en el concepto, ¿no? De la posibilidad de disminuir la PTU, ¿verdad? Ciertamente la determinación parte de los ingresos y las deducciones, cuando estas últimas son mayores, decíamos, pero es importante que no se nos vaya a pasar de que si hicimos el pago de la PTU, pues esta no se omita a disminuir, ya que la incrementa, ¿no? Y muchas veces al momento de decir, bueno, ya tuve más deducciones que ingresos, qué bueno, ¿no? Ya tuve pérdida fiscal, ¿no? Y a lo mejor hasta ahí me quedo, ¿no? Pero que no se nos vaya a pasar esa como parte del procedimiento de la atención de la pérdida fiscal, pues disminuir precisamente la PTU. En este caso, si es que lo tenemos, si es nuestro caso. Y muchas gracias por las felicitaciones. Felicidades. Mañana te festejamos, por favor de Dios, Fernando. Sí, ok. Muy bien, y pues para los que van a estar aquí en Los Mochis mañana y pasado mañana, pues aquí los esperamos, ¿no? Acá los esperamos. Muy bien, señores, ¿algo más? ¿Algo más a la una? Pepe. Sí. También en tema de pérdidas. Sí. Para efectos de CUFIN, entendemos que cuando se registra una pérdida fiscal, se entenderá como resultado del ejercicio 0 para poder en un momento dar cabida posiblemente a una CUFIN negativa en el ejercicio. Es correctísimo también, ¿sí? Cuando tenemos pérdidas, el resultado fiscal es igual a 0. Y no hay que partir
del resultado negativo, ¿no? Que muchas veces así quieren hacerle, ¿no? El resultado fiscal se transforma en cero. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Nos vemos el próximo lunes